vital que este registro de accionistas de empresas esté incluido dentro del proyecto de fraude fiscal. Sin embargo, los empresarios del país han asegurado que esto no es así, descalificando inclusive a Rodríguez por no ser de confianza para ellos. Ante esto, representantes de la UCAEP y otras cámaras insisten que documentos y consultas hechas a la OCDE desmienten que fuera necesario un registro centralizado de accionistas dentro del proyecto de ley de combate al fraude fiscal. Para hablar de este tema están con nosotros esta mañana doña Rosibel Ramos, presidenta de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Albino Vargas, secretario general de la ANEP, y Luis Mesalles, vicepresidente de la UCAEP. Doña Laura, un tema polémico, un tema pues que ha causado revuelo desde hace un año y medio que se presentó en la corriente legislativa y que ha venido sufriendo varias modificaciones, varios cambios importantes, desde el tema de las sanciones a los contadores y algunos otros temas pues que se han venido eliminando, como el de el cobro en sede administrativa, que es que tributación directa pueda ser juez y parte, es lo que se ha dicho en los temas del cobro a las personas que cometan fraude fiscal. Así es, bueno, Albino Vargas, ¿por qué es importante el registro de accionistas? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por invitarnos a su revista informativa en un tema que es fundamental para el país en este momento. Yo creo que quien se oponga al registro de accionistas para saber el beneficiario final de las sociedades anónimas le hace juego al narcotráfico y le hace juego al terrorismo. Aquí está en primera plana, en un periódico que difunde mucho las ideas de ustedes dos, que el país está débil ante el ingreso de dinero para el terrorismo, ¿verdad? Es decir, las sociedades anónimas en estos momentos, con el gigantesco lavado de dinero que hay en Costa Rica, lo dice el mismo Departamento de Estado de los Estados Unidos, son el mejor instrumento para el lavado de dinero e incluso el mejor instrumento para potenciar incluso dineros que de una forma u otra podrían financiar el terrorismo. Ya no hablemos del robo de impuestos. O sea, ya no hablemos de las espantosas cifras de Producto Interno Bruto, del robo de impuestos en todas sus manifestaciones. Impresionante lo que los personeros de tributación dijeron en la Comisión de Asuntos Hacendarios la semana pasada, ¿verdad? Que incluso hay consorcios corporativos que tienen litigios tributarios por intentos de defraudar hasta cifras de más de 1.000 millones de colones. Y nuestra pelea es que la clase trabajadora no roba impuestos. La clase trabajadora paga sus impuestos puntualmente cuando hace la compra en la caja registradora. Si se tiene un salario relativamente alto o decente, se rebaja el impuesto de planilla. La clase trabajadora no recibe exenciones y exoneraciones de ningún tipo, y por lo general la clase trabajadora no tiene sociedades anónimas, Entonces a nosotros nos parece que no hay escapatoria, tiene que haber el registro de accionistas de sociedades anónimas, así como la ciudadanía ha venido insistiendo y algunos latifundios mediáticos también han venido presionando mucho a los tribunales para que se sepa cuánto ganan todos los empleados públicos de este país, ¿verdad? Ya incluso es la Sala Cuarta ha dicho. Me parece que la sociedad, por lo menos a nivel de sistema tributario, tiene que saber cuánto ganan los beneficiarios finales de las sociedades anónimas, y el que pague impuestos, las empresas que paguen impuestos, el que no tiene nada, el que no debe nada teme, ¿verdad? Dice el refrán. Entonces, nosotros creemos que no hay ningún argumento ético, no hay ningún argumento moral, no hay ningún argumento político para bloquear el proyecto de fraude fiscal, como lo viene haciendo la Unión de Cámaras y los diputados que, como doña Rosibel, que responden a la Unión de Cámaras en el seno del Parlamento costarricense. Don Luis Mesalles, vicepresidente de la UCAEP, ¿cuál es la posición de usted de que se incluya dentro del proyecto de fraude fiscal este registro de accionistas? ¿Por qué ustedes han venido mostrándose en contra? Vamos a ver, aquí la discusión del registro de accionistas está dentro del proyecto de fraude fiscal. En un principio,
no estaba incluido esta idea del registro de accionistas centralizado en tributación, y el Ministerio de Hacienda, sobre todo impulsado por el viceministro de Hacienda Rodríguez, incluyó la idea de que hubiera un registro de accionistas centralizado en tributación, porque decía que la OCDE, a través del Foro Global de Transparencia, lo exigía. Bueno, ya quedó demostrado que el Foro Global de Transparencia no lo exige, porque hay diferentes opciones, diferentes maneras de no poder… lo exige, don Luis, No. de verdad, no, ¿por qué dicen que no lo exige? No, a ver, la revisión que hace el Foro Global de Transparencia sobre el sistema tributario costarricense dice que hay ciertas debilidades que hay que mejorar, Sí. y en el tema del registro de accionistas lo que habla es que para empresas individuales de responsabilidad limitada y algunos fideicomisos hay algunas debilidades que hay que corregir, porque no se exige, no se, o sea, la No se tributación sabe de quién no son. sabe de quién son. Sí. Las sociedades anónimas sí se sabe quién son, porque el registro de accionistas está en manos de la empresa y está a disponibilidad del Ministerio de Hacienda. Cuando hace una inspección, lo solicita, y las empresas están obligadas a decir quiénes son los accionistas. Pero Entonces, ahí Hacienda no hay dice nada. que el proceso es muy largo para poder pedir este registro de accionistas. Bueno, ahí Los lo que empresarios se lo que burlan se ha de ese hablado es proceso, que hay porque las algunos multas son problemas, ridículas. digamos, las multas son probablemente muy bajas y hay que mejorar, pero el Foro Global de Transparencia dice que no hay ningún problema con el registro de accionistas en manos de las empresas cuando Hacienda tiene la flexibilidad, y en Costa Rica no lo presenta como un problema, presenta las empresas individuales de responsabilidad limitada como un problema, y también presenta que es un problema la gran cantidad de sociedades inactivas que hay en este país. Entonces, donde Hacienda no tiene un control suficiente. Entonces, el problema no es tanto de falta de legislación en ese sentido, sino una mala implementación de parte del Ministerio de Hacienda, que no está haciendo bien su trabajo para controlar aquellas sociedades anónimas que son creadas con fines ilícitos, y que Hacienda tiene que hacer bien su diligencia en ese caso. Pero por el fondo, ¿cuál es la objeción por parte de la UCAEP? Ya usted nos explicó el tema de la OCDE, que no es necesario para entrar a la OCDE, pero ¿cuál es, en qué radica eso? Nosotros creemos que ya la legislación costarricense incluye las herramientas para que el Ministerio de Hacienda sepa quiénes son los accionistas de las empresas, y no nos parece conveniente que haya un registro centralizado de accionistas en tributación cuando el manejo de información que ha habido ahí, digamos, la seguridad jurídica que hay no ha sido suficiente. Está demostrado, y don Albino mismo lo ha dicho, donde bueno, en ese mismo periódico señala don Albino, dice, tenemos fuentes confidenciales que nos cuentan cosas. Yo vi la presentación que ustedes Tal hicieron vez en la Asamblea Doña Legislativa, y Rosibel. me dio vergüenza, sinceramente, que la Bueno, UCAEP, ustedes, que todo el ente empresarial más relevante de este país, utilizaran fuera de contexto unas manifestaciones en una coyuntura específica. Don Albino, es que Porque usted, don Albino, no el son robo de así las impuestos es cosas de como tal usted lo está magnitud, exponiendo. Es que No el robo son de así las impuestos es de cosas. tal magnitud que usted, señora legisladora, debería informarse de estas cifras, o sea, porque precisamente la debilidad de la legislación actual hace que todo el mundo Bueno, yo se creo que aquí burle tenemos que del control participar de las todos, sociedades ¿verdad? anónimas. Esa es la idea, de que participemos. Y entonces por eso es que la OCDE sí está diciendo que se deben regular y No es controlar correcto, don cómo- Albino, lo que cómo usted este está otro- diciendo cómo no este es otro cierto. documento Usted le está legislativo, mintiendo a los como este otro- costarricenses. No, Vamos a aquí ver. yo no le estoy cierto, mintiendo. Sí, señor, Yo no sé usted si le usted ha está estudiado mintiendo a los esto, yo no sé si usted ha costarricenses. estudiado esto, vamos a o tratar, el OCAEP lo ha estudiado por tenemos usted, que o el tener- OCAEP lo tenemos ha que tener estudiado un por Vamos usted. a tratar de poner un poco de ¿verdad? orden, porque Vamos yo sé a que, ver, que es correcto. un tema fuerte. Claro que es un Rosibel tema Ramos, fuerte. diputada del Partido Unidad Social Cristiana. Gracias. Bueno, yo creo que para que le quede claro a las y los costarricenses, yo no estoy respondiendo a los intereses de UCAEP. Así lo parece. Lo que sí estoy respondiendo es a los intereses de un sector productivo o del sector productivo de este país, que no es solo el 86% de los trabajadores de las empresas privadas, sino también el 14% del sector público. Pero es un 86% del sector productivo, es empresas privadas en este país. Y quiero decirle por qué no estoy respondiendo a los intereses de UCAEP. Mire, don Albino, yo le voy a decir algo a usted. Hay que trabajar, don Albino, para darse cuenta
de lo que representa el sector productivo en este país. Si uno no trabaja, pues no se va a dar cuenta. Usted me está diciendo qué vagabundo a mí, lo que me está el sector diciendo es productivo de este vagabundo, país. ¿verdad? Cuando uno, usted está en la Asamblea Legislativa y uno no sabe qué hace usted cuando en la el proyecto Asamblea de fraude Legislativa, fiscal, ¿verdad? estoy Uno no sabe qué interviniendo hace en la igual que lo Asamblea hizo él Legislativa, esta señora. anteriormente. Cuando ¿Verdad? el proyecto de fraude fiscal llega a la Asamblea Legislativa, trae una cantidad de inconsistencias. Dentro de las inconsistencias estaba nombrando la señorita periodista, claro que sí. Tributación busca ser juez y parte. Tributación busca no solo juzgar, no solo condenar, sino rematarle las propiedades a los costarricenses. Pero, doña Rosibel, No es solo- muy difícil no que tributación solo- pueda llegar realmente a tomar los bienes Sí. después Por de haber hecho supuesto un que fraude. sí, Pero si en además, el momento en que a usted se le cierra la momentito. posibilidad de ir a los tribunales de justicia, si en el momento en que a usted le dicen, hasta aquí puede llegar, o sea, lo condenaron, le remataron la propiedad, eso es lo que sucede en Venezuela, eso es lo que sucede en Bolivia, eso es lo que sucede en los países de izquierda que defiende a don Albino Vargas. Ay, Por no, Dios exactamente mío. la Qué inseguridad pobreza jurídica que está argumental. llegando. Vamos a ver, Qué vamos a ver. pobreza Seguridad jurídica argumental, que señora quieren con diputada. este Un momentito, artículo. Yo no sabía que usted era tan Este débil artículo- intelectualmente No, hablando un momentito, para porque sacar si no, esas no, muletillas ideológicas. Vamos a ver, vamos Qué a ver, un momento, vergüenza, un momento. qué vergüenza, Un qué momento, vergüenza. don Albino y Lea, doña Rosibel. estudie, Usted a mí lea, no me va a estudie, impresionar. señora, Estudie lea y usted, don estudie, Albino. infórmese. Mire cómo vengo yo Necesitamos documentado hacer un y usted se momento. reunió con Bueno, el señor ese- Luis Mensalles lo allá que afuera pasa- para seguro darle lo algunos que- tips de lo que Vamos tenía a que ver, decir vamos aquí. a ver, El porque resentimiento Porque yo no social vengo a que usted hablar de maneja no es mi Venezuela, culpa. yo no Vamos vengo a a ver. hablar de Venezuela ni de Bolivia, Claro, señora, ¿cuál es yo la vengo a razón? hablar de esta noticia. Costa Rica es uno de los países con más lavado de dinero. El ¿Qué ha hecho usted resentimiento en el social. Parlamento? ¿Qué ha hecho Vamos usted a en el ver, Parlamento Albino, para sí. esto? ¿Qué ha hecho? Explíquenle a los El costarricenses. proyecto de fraude explíquenle. fiscal pasa- Don Albino y doña Rosibel, lo por está- favor, lo está bloqueando en el necesito corazón. que Es paremos que un lo está momentito, bloqueando en un el momento. corazón, imagínese Vamos a ver, usted. el punto de fondo es por qué no puede darse el registro de accionistas, porque hay tanta discusión sobre el registro de accionistas. ¿Por qué se opone la diputada Rosibel Ramos? Continúo. Este proyecto de fraude fiscal, más o menos después de 6 o 7 meses de estar en la Comisión de Hacendarios, busco la forma, yo en lo personal busco la forma de que el ministro de Hacienda se reúna con los diputados de la Comisión de Hacendarios y comenzar a empujar el proyecto. ¿Por qué? Porque tenía un montón de inconsistencias. Pero ¿cuál es el punto? Perdón, una serie de inconsistencias. No, es de sociedades anónimas que venimos no a le hablar permite aquí. llegar, bueno, Vamos a ver. si no, Es si que no es se de permite sociedades hablar, anónimas. usted me vamos dice, a ver, doña don Albino, un momentito. Es que yo quiero centrar el Entonces, corazón de la discusión. llegamos al punto en que ya está el proyecto en la puerta del horno para salir. Va a aprobarse y aparece Hacienda con este artículo, que no inició con el proyecto. Llegaron a lo último con el artículo cuando ya el proyecto de fraude fiscal está fuera. Ya estamos dispuestos a votarlo. Ok, en el tema del registro de accionistas, lo que nosotros, algunos diputados, estamos claros, es que no es un tema que le da seguridad jurídica a nuestro país. ¿Por qué no? ¿Por qué no le da seguridad jurídica? Le voy Eso a le iba a explicar, preguntar, ¿qué ¿por es ese no? asunto de seguridad Usted se puede- jurídica que dice también don Luis Mensalles? El tema es que nosotros tenemos que ir a hacer una reforma al Código de Comercio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para fortalecer esas multas de esos empresarios que en algún momento no quieren entregar el registro de accionistas. ¿Por qué no? ¿Por qué no lo quieren entregar? porque roban Habría que- impuestos. Un momentito, don Albino. Habría que darse cuenta por qué no quieren entregar ese registro cuando se le hace una auditoría. Pero la tributación directa, la administración tributaria en este país es tan... O sea, hay tanta desconfianza sobre la administración tributaria. El mismo don Albino lo dice en los periódicos. Yo puedo tener información, yo me meto ahí, no hay sanciones para un funcionario de tributación en este momento que dé información sobre las empresas. ¿Qué empresa privada, qué empresa extranjera se va a querer venir a instalar a este país con la inseguridad jurídica de una administración tributaria que no es confiable? La administración tributaria en este momento, es una ventana abierta. Imagínense que un hombre como Albino Vargas, un reconocido sindicalista de este país, tiene acceso directo a toda la información de la administración tributaria. ¿En qué manos estamos? ¿Cómo van a creer las empresas, las inversionistas a venir a caer en manos de gente comunista, de la izquierda? Por favor, Dios mío, otra vez vamos con la a- debilidad argumental de la Vamos. ideología. Señora, yo le digo que se ubique y que estudie, ¿verdad? Porque con esas muletillas ideológicas de apeseta, usted no va a ir más allá de Es- que termine su legislación Diga todo, esa- actual, esa es la ¿verdad? El razón, sector don Luis Pero Mensalles. aquí privado tengo sabe, este lo sabe. importante documento que seguramente ya no ha leído por leer esas cosillas ideológicas que lee.
Pero este es un documento de la FILAD. A mí me gustaría que usted ahorita leyera este párrafo, así, por lo menos la Bueno, es primera un poco parte. largo, Albino, Pero vea qué interesante. Doña Laura, Aquí lo que entonces está veamos aquí diciendo, el aquí lo artículo. que está diciendo es que las sociedades anónimas en este momento en Costa Rica sirven para cualquier cantidad de triquiñuelas. Es más, estamos en vías de convertirnos en paraíso fiscal, porque se hacen afuera con conexiones de abogados internos precisamente La para responsabilidad esconder dinero de del afuera. uso de la información Y además es usted está fundamental. ofendiendo todo el La honor de todos los funcionarios responsabilidad, tributarios de la este país. Un momento, quiero la Porque a mí lo que me han Sí, a usted le comentado da es... información. Un momento, doña Rosibel, un ¿Usted cree que si a momentito. mí me dieran exactamente Usted las no lo dijo en el informaciones periódico. correctas? Usted no lo dijo A en el nosotros periódico. nos A ver, comentan los vamos a niveles de tratar de que se evasión, termine la idea porque de son cada tan uno. grandes, ojalá la Cámara pudiera Usted lo enfocar dijo, don esto. Albino, en el periódico, La Cámara, usted lo dijo. porque cuando usted se opone Doña Rosibel, un a las momentito. sociedades anónimas, doña Rosibel, usted está Ok, respaldando voy a los con Luis ladrones de Versalles. impuestos. El problema Yo es no que su estoy decisión respaldando está a los respaldando a los Yo ladrones de estoy impuestos. apoyando el sector Y los productivo. A ver, costarricenses deben saber que usted apoya a Albino, los un ladrones momentito, de doña Rosibel, un impuestos momentito. en Luis- este país. Luis Versalles. Debe quedar claro, Es, contundente. ¿Cuál es su opinión con respecto a lo que se afirma? Recuerde de que son las- 2-1, doña Laura, Sí, ¿verdad? vamos dos, yo sé, Sí, pero un porque ellos momento. vienen juntos, ¿verdad? UCAEP y Rosibel. ¿Cuál es la razón por la cual usted explicaba, se oponen al tema de las sociedades anónimas? Es cierto que esto permite, y siempre he tenido la duda, permite todo el tema del lavado de dinero. En los Estados Unidos hay renta universal y renta global. En Estados Unidos los registros de accionistas sí se dan a conocer, decía aquí Otón Solís recientemente. ¿Por qué hay mayor resistencia en Costa Rica si eso sí se da en los Estados Unidos? A ver, pero en los Estados Unidos es igual, es un registro que está a nivel de las empresas disponible para tributación, igual que aquí en Costa Rica. O sea, yo creo que Pero no hay tanta tiene por qué haber resistencia diferencia. de parte de algunos Igual empresarios. aquí Don Albino, o está sea, hablando don Luis. A ver, si el tema es fraude fiscal, ya tributación tiene acceso al registro de accionistas, lo que hay que hacer es algunos puntos en la legislación para mejorar el acceso y la disponibilidad más rápida para tributación. Si el tema es lavado de dinero, es otra cosa, porque esto lo acaban de meter el jueves pasado en la Asamblea, porque antes no se hablaba de que el registro de accionista era para lavado de dinero. Si el tema es lavado de dinero, entonces hay que trabajar en ese sentido, pero ya de todas maneras el lavado de dinero se da a través del sistema financiero y hay otras legislaciones que yo no conozco las particularidades, pero se sabe que ahí se exige la información, los bancos piden la información también del registro accionista, que está en manos de las empresas para poder controlar ese tema. Entonces, yo creo que hay que separarlo. En cualquiera de los dos casos, ya el registro accionista existe. Con más seguridad jurídica ustedes estarían, o con más seguridad, no sé, en los controles, en Hacienda, ustedes sí estarían dispuestos a que haya un registro de accionistas dentro de tributación. Habría que garantizar que información que está en tributación no esté disponible a cualquier ciudadano particular, y eso no se está dando hoy en día. Póngale más O sea, sanciones si eso está. ustedes desconfían, póngale más sanciones a los empleados de tributación si presuntamente divulgan información tributaria. ¿Usted Bueno, cree pero que si que- ya la están usted divulgando cree- y qué sanciones han habido? O sea, ¿qué cuál- sanciones han habido? Dígame cuáles son los ¿Ah? casos que se Pero divulgaron. igual, A ver, ¿cuáles? o sea, Mencióneme 5 casos Cualquiera, Pero igual, o sea, dígame. el tema No, es, diga uno. El tema es si Diga es el nombre de una necesario empresa que a tener- través de la boca de Albino Vargas se haya visto expuesta como defraudadora de impuestos. Pero Diga el el tema- nombre de una el- empresa. el No tema- manipulen y no escondan, Luis Mesalles, datos está tan bien. graves A como ver. este. No. País débil ante ingreso de dinero para el terrorismo. Don Albino, Pero entonces Vea hay que este trabajar informe en del los Departamento de temas- en los Estado, temas que del tienen Estado, que del ver. Departamento de está Estado. claro, don Pero si es Albino, que son las tenemos sociedades fuentes confiables anónimas, que nos es que son cuentan las- cosas. Sí. Yo no voy a tributación Dejemos- y me enseñan un papel. Hay Sí. fuentes confidenciales Que que nos nos dicen, dicen que y nos nos hablan de- cuentan claro, cosas. claro. Usted sabe que para La hablar de semana eso hay que pasada, tener papeles y sí, no me van a nos dar cuentan papeles. cosas, pero nunca me dieron tenemos papeles, funcionarios, nunca me dan nos papeles, están nunca dando, me a dan ustedes papeles. están dando A mí me funcionarios llegan de denuncias tributación. anónimas y le ¿En puedo... manos de Ok, quién hay una está? propuesta en la mesa. Es que no es cierto. No. No puede mencionar un solo caso de una empresa que a través de Sí, Pero un momentito. esa información se puede usar Eso para es extorsión manipulación. Manipulación de Manipulación usted. es lo que usted hace con los Manipulación de funcionarios de usted. tributación. Manipulación. Es usted Vamos a ver, Manipulación. el que vamos a ver. manipula a los funcionarios de Usted viene tributación. aquí como asalariada de UCAE, Usted prácticamente viene- no como Ay, diputada ay, de la perdón, República. ay, perdón. No como Vea lo que diputada de usted la está República. diciendo. Claro, Un momentito, Vea lo que a usted ver, está a ver, diciendo. a ver, Claro, don Usted Albino, quiere sacar al sector productivo del narcotraficante, de lavado de Si no dólares. paramos un momento, vamos a terminar con la pregunta que estaba haciendo Ok, Denise, muy que bien, es muy si los empresarios estarían dispuestos a que si se asegurara, se diera mayor seguridad Más jurídica, controles. más controles, el empresariado estaría de acuerdo, los empresarios estarían de acuerdo con el registro de accionistas. O sea, tendría que haber una serie de controles tan estrictos para que esa información no salga,
que yo no veo a la administración cumpliendo con eso. ¿Qué tipo de controles? ¿Qué tipo de controles, don O sea, Luis? tiene que haber un estándar de tipo UNISO, de esos sofisticados, no sé, no conozco las cifras, pero son de las que se controlan los procedimientos en los cuales no puede salir nada. O sea, poner sanciones en las cuales al final, después de tirar la piedra, escondo la mano y ya hice la torta. O sea, a mí lo que a nosotros nos preocupa es que este tipo de información se use para extorsión política, ¿verdad? Y este país que ha tenido una paz social increíble durante tantos años, o sea, empezar a usar información tributaria para extorsión política me parece peligroso. Y el decir que haya un registro centralizado de accionistas en tributación directa para control de lavado de dinero cuando no es su función, o sea, me parece que aquí estamos jugando también con documentos para al final traer una verdad que no es cierta. El registro de accionistas en manos de las empresas, con algunas mejoras, es suficiente para poder tener un mejor control tributario y tener un mejor control de movimientos ilícitos de dineros. Tributación, funcionarios de tributación, el otro día en la asamblea demostraron que conocen cómo funcionan por dentro las empresas. Ellos tienen acceso a esa información, lo pueden hacer, o sea, ya tienen ese control. Ya el otro día también uno de los tribunales le dio la razón que Hacienda tiene o Tributación tiene acceso al registro de accionistas a través del AMPO. O sea, ahí está la información. Del AMPO, ahí está. Entonces, ¿por qué tanto? Es el AMPO? El AMPO es, bueno, no me acuerdo el Es un nombre de las sistema siglas, pero informático que tiene Hacienda en este momento, en donde se puede llevar el registro de accionistas para un las montón más grandes de información. empresas. Pero entonces, ¿dónde radica, si ya Hacienda tiene el acceso a esta información, dónde radica la oposición es que de parte no de necesita la tener UCAP? más de lo que tiene. Entonces yo no entiendo por qué es que, o sea, no es con fines tributarios que Hacienda quiere hacer esto, tiene otros fines y eso es lo que nos preocupa. En el Ministerio de Hacienda No hay dicen que es jurídica. seguridad. En el Ministerio de Hacienda dicen que esto puede cambiar en cualquier momento porque no es por ley, que por eso lo necesitan incluir dentro del proyecto de Vea, fraude las fiscal, don empresas Luis. que no Pero son porque si ya honestas, lo las tienen. empresas que no son honestas constantemente pierden los libros de accionistas y le dicen a Hacienda se extravió el libro de accionistas, ¿verdad? Entonces eso todo el mundo sabe que ese es íntimo. Aquí este informe importantísimo del Grupo Fiscal Latinoamericano dice: por otra parte, las sociedades anónimas constituidas en Costa Rica también han sido utilizadas en el extranjero con el único fin de ocultar a los beneficiarios finales. Estas sociedades son adquiridas por los propios extranjeros en sus países de origen a través de despachos de abogados que tienen contactos profesionales con abogados o administradores de fondos de Costa Rica y sirven para evadir fiscalmente las rentas obtenidas por sus negocios empresariales o profesionales, o bien para blanquear fondos de procedencia delictiva, ocultando en ellas bienes de su propiedad ilícita. Y eso Hacienda ya tiene acceso. Es una de las cosas más graves. Es que Hacienda haga su trabajo, Hacienda no está haciendo su trabajo. Rosy Ramos, don Luis, su reacción con respecto a esto, que es muy grave y que podría muy prestar grave, muy grave. Yo creo que lo más doloroso, y lo vivimos en la Comisión de Hacendarios el día anterior, donde don Víctor Morales Zapata y don Gerardo Vargas Varela le dijeron, en otras palabras, narcotraficantes a los empresarios de este país. Lo más claro es que don Albino aquí lo está diciendo nuevamente. El sector productivo de este país, todo el empresariado de este país tiene que tener claro de que se le está, que don Albino y que toda esta gente le están diciendo que ustedes están haciendo lavado de dólares, que ustedes son narcotraficantes. Esto es lo doloroso. Lo doloroso es que nosotros lo que queremos, y tenemos claros una gran cantidad de diputados de la Asamblea Legislativa, es por eso, pero el proyecto de fraude fiscal tiene que salir mañana. El proyecto de fraude fiscal queremos que se vote inmediatamente. El proyecto de fraude fiscal queremos que se vote inmediatamente. El tema del registro de accionistas, podemos conversarlo con una reforma al Código de Comercio y de igual manera
ponernos de acuerdo, y se lo dijimos claramente a don Fernando Rodríguez, el viceministro. Bueno, firmemos un documento donde estemos de acuerdo todas las fracciones, donde presentar un proyecto de ley de un artículo donde nosotros podamos darle confiabilidad a los empresarios, artículos o de varios artículos, donde le podamos dar confiabilidad a los empresarios de que no va a pasar nada en el tema de tributación. Bueno, sentarnos a conversar con los empresarios del gobierno. En este momento ellos no están de acuerdo. Usted como diputada estaría de acuerdo en que en este artículo se acceden las seguridades jurídicas, se incrementen, no sé, las medidas y aprobar así el registro de accionistas. No. En este momento lo que nosotros tenemos que hacer es aprobar el proyecto de fraude fiscal como está y comenzar un diálogo claro entre el sector productivo, el gobierno y la Asamblea Legislativa para llegar a un consenso de qué manera nosotros exigimos. Es una maniobra política para patear la bola para adelante. Yo creo que aquí, doña Laura, usted tiene que buscarle forma en que podamos venir personas a explicarle a este país la claridad de las posiciones. Termine con la idea. Usted traer un sindicalista aquí que solo defiende 14%. Nosotros invitamos a los diversos sectores, empresarios y sindicatos. Terminemos la idea, doña Rosibel. No. Yo lo que creo es que ella debe leer. Un momentito. Yo creo que don Luis Mesalles, y el sector productivo de este país ha dejado muy claro que el tema es la inseguridad jurídica. El tema es que nosotros en este momento tenemos niveles de desempleo horrorosos en este país, en los diferentes cantones. Necesitamos que la empresa privada, que los inversionistas vengan. ¿Por qué? Porque el 86% del sector productivo, el 86% del sector productivo tiene que crecer en este país. El que tiene que bajar es el 14% del sector público, porque ya el sector productivo no puede seguir financiando al sector público. Está muy claro, doña Laura. Pero esta inseguridad jurídica, que le está diciendo al sector productivo, no venga a invertir a este país. Le está diciendo a las empresas extranjeras que no venga a invertir a este país. Eso es lo que le está diciendo esta inseguridad jurídica, porque en el momento en que su información está a manos de cualquier persona, puertas abiertas al dinero narco, lo que se está diciendo. Imagínese que se puede, como explicaba don Luis, que se puede dar una persecución política que se puede utilizar de otra forma. No hay esa seguridad. Los ladrones siempre viven con miedo. Aprobemos el proyecto de fraude fiscal que le está urgiendo a este país y sentémonos el gobierno, el poder legislativo y el sector productivo de este país a buscar la forma en que la administración tributaria tenga más facilidad para esa 1 o 2 o 3 empresas que son mínimas, que en algún momento se sienten que no quieren entregar el registro. Don Luis Mesalles. No, sí. Recuerde que son 2-1, sí, ¿verdad? Don Luis Mesalles. Tomando en cuenta esta discusión de fondo, vuelvo a insistir, sería difícil, o qué estaría dispuesto el sector empresarial a ceder o a cambiar para que se apruebe el tema del registro de accionistas, o definitivamente eso no va a estar dentro de la ley de fraude fiscal. A mí me parece que si hubiera alguna mejora que lleve a mayor seguridad jurídica, que la información que está en tributación no va a poder salir a ningún ciudadano particular, podemos hablar de eso. Pero me parece, igual y coincido con doña Rosibel, que el tema de fraude fiscal se ha venido discutiendo desde hace mucho tiempo. Esto lo está metiendo a última hora. Es hora de aprobar el proyecto de fraude fiscal, porque hay y don Albino tiene las cifras, donde hay una gran defraudación fiscal en el país. Hay muchas empresas que están trabajando de manera ilícita y eso hay que perseguirlo. Pero tenemos que avanzar como país. Todavía tenemos que discutir una serie de proyectos que están en la corriente legislativa presentados por el Poder Ejecutivo para generar más impuestos para el gobierno, y hay una serie de proyectos que también ha presentado el Poder Ejecutivo para regular y mejorar el gasto público, incluyendo la ley de empleo público, que tenemos que discutir todo eso para llegar a una solución del déficit fiscal. No empantanemos el campo agregando cosas que no tienen nada que ver con el fraude fiscal, que ya se demostró que no es un requisito de la OECD, sino que ahora resulta que es ni siquiera es un requisito, sino una recomendación de otras instituciones que tienen que tener con lavado de dinero. Es un tema aparte. Si hablamos de fraude fiscal… Una preocupación
A Sí, nivel, vea, hay una preocupación sí, hacia, vea, hacia la incursión de capital dentro del empresariado, sin Vea, decir, sí, por en primer supuesto. lugar, hay empresas- en primer lugar, capitales. vea, aquí Estamos debe que- claros de que hay origen ilícito y que eso hay que perseguirlo, que hay defraudación fiscal y que eso hay que Pero perseguirlo. ¿cómo se Lo que podría pasa hacer es si no tenemos un registro de accionistas sí lo tienen tributación, sí lo tienen para, tributación ya para accesible. poder Es que ya lo perseguir, tienen. digamos, ese Es que tipo ya de lo- ya lo operaciones tienen. ilegales? Pero es lo que le actual, decía, que la es difícil normativa- muchas veces que tributación La pueda, normativa y actual pueda permite que se acceder burlen a de este- tributación a directa este en registro. materia Pero de ya lo tiene, registro o sea, ya lo accionista. tiene, La normativa lo que hay que actual mejorar es el permite. acceso. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente no el es registro suficiente, no es actual? suficiente Ya lo por las tiene, dice espantosas Orlando Sáenz. cifras, Laura. no es suficiente por las espantosas cifras del fraude fiscal y por las espantosas cifras de lavado de dinero. No es suficiente. Y conste, aquí quedó demostrado que no hay una sola empresa que por boca de Albino Vargas se haya visto en problemas de supuesta defraudación fiscal, porque yo estaría en la cárcel. Lo que pasa es que el fraude fiscal, el robo de impuestos es de tal magnitud que ya nadie lo puede ocultar. Pero además, vea, es el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, los gringos, los que están diciendo que Costa Rica es uno de los países con más lavado de dinero. Aprobemos la ley. Entonces, ¿cómo usted va a tener un registro de accionistas que discrimine cuál es el dinero sucio y el dinero limpio? No. Aquí hay que Aprobemos la saber ley. el registro de accionistas para saber exactamente las procedencias de todo el dinero. Tenemos el tercer lugar en América Latina ya en lavado de dinero y tenemos el 14 lugar a nivel mundial en el dinero sucio transitando por la economía costarricense. Es imposible, el empresario honesto no tiene nada que temer, el que no roba impuestos no tiene nada que temer, los que ayudan a las contabilidades transparentes no tienen nada que temer. Para mí, los que tienen que temer son los que roban impuestos, viven del robo de impuestos o les sirven a los ladrones Perfecto. de impuestos. Tenemos- Y ahora tenemos al en la línea, don Gerardo narco Vargas. y hasta el terrorismo, Perdón, dicen los gringos. Perdón, don Albino, Fíjense tenemos ustedes en lo la grave línea de en la este situación. momento al diputado del Frente Amplio, Gerardo Vargas, que también pues quiere unirse un poco a esta conversación. Está pidiendo una aclaración y sobre así lo que dijo es, y a Rosibel raíz Ramos, e de- inmediatamente vamos con Rosibel Ramos para que ella también se refiera. Adelante, don Gerardo. buenos días. Buenos días, un gusto saludarlos a todos ustedes en esta mañana. Quiero aclarar un punto que mencionó la diputada Rosibel Ramos. Yo el jueves en la reunión que tuvimos ya hace años, jamás dije que los empresarios de este país eran narcotraficantes. Rosibel, yo le pido por favor que no mienta. Lo que yo dije fue que se usa dinero fácil en este país para narcotráfico, para lavado de dinero, para negocios ilícitos. Eso fue lo que dije, pero jamás dije que ningún empresario en ese país era narcotraficante y me estaba lavando dinero. Eso nunca lo he mencionado y me parece, Rosibel, que usted, con el alto cargo que usted representa, no debería ir a mentir a los costarricenses, porque nosotros lo que hemos dicho es que el proyecto de fraude fiscal debe aprobarse. Y además, hemos dicho claramente que esto es un asunto que va más allá de la OCDE. Esto es un asunto de transparencia nacional. En este país, los empresarios honestos, como los hay montones en este país, no deben tener por qué tener miedo al registro de accionistas. Además, ese día se hizo una propuesta en la mesa y la propuesta fue, bueno, doblemos los seguros en el Ministerio de Hacienda para que ningún funcionario de Hacienda pueda suministrar ningún tipo de información del registro de accionistas. Y me parece que hay suficientes argumentos para hacerlo. Yo creo que aquí el tema no es OCDE sí, OCDE no. Aquí el tema es la transparencia y la necesidad de que aprobemos ese proyecto, porque el país no puede seguir por el camino que está. Costa Rica no puede seguir siendo un paraíso fiscal y eso tenemos que frenarlo, y es obligación de nosotros, los diputados de la República, aprobar ese proyecto de fraude fiscal con el registro de accionistas. Perfecto. Para poner límite a los malos negocios en este país. Gracias, don Rosibel Gerardo Ramos. Vargas. Doña Rosibel. Gracias. Bueno, lo que dice don Gerardo no es cierto, porque ellos claramente en reiteradas ocasiones le dijeron a todos los representantes de las diferentes cámaras que estaban ese día ahí en la asamblea, es que los que no quieren el registro de accionista promueven el lavado de dólares en este país. Es correcto. Los que no quieren el registro de accionistas promueven el narco en este país. Bueno, está muy claro lo que ellos le están diciendo a estos empresarios. Un momentito, la don Albino. inseguridad, y lo más importante es esto. Este fin de semana un empresario del Cantón de Pérez Celedón me explicaba
que la Administración Tributaria hoy lo ha condenado a pagar 100 millones de colones en un tema supuestamente que se dejó de pagar de impuestos, más 100 millones de colones en multas, 200 millones de colones, después de que a él se le fija una auditoría, abre las puertas de la empresa, sirve una sala, le dice, bueno, aquí están todos los AMPOs, toda la información, busque, lea. Esta inspectora de tributación en 6 meses no llegó 2 veces, 2 o 3 horas cada vez, y después le dijo que se acogía al tema de un artículo, que voy a ir a investigar todo este tema, sobre que cuando ya el inspector de tributación no tiene acceso a la información de la empresa, entonces por mera sospecha o una cosa así, puede inmediatamente fijar un monto X. Esto es una mentira, eso es una falsedad. Más del 40% de los contribuyentes tributarios de este país ganan sus juicios ante los tribunales de justicia por las barbaridades que suceden en la administración tributaria, por lo que hace tributación directa. Y ahora quieren que les demos carta abierta en la administración tributaria, sin no hay nada de confiabilidad. ¿Qué es lo que tenemos que iniciar por hacer? El Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el sector político de este país tenemos que responsablemente, y lo han dejado claro el sector productivo, necesitamos hacer de la administración tributaria una administración tributaria segura, donde el contribuyente confíe claramente en esa administración tributaria, doña Laura. Pero en este momento nosotros estamos en manos de poder jalarnos hasta una torta como Venezuela. La inmensa mayoría del personal tributario es gente honesta, y hoy ha quedado aquí profundamente ofendido por la diputada Rosibel Ramos, para que conste, ¿verdad? Para todos los profesionales honestos de tributación directa fueron ofendidos por la legisladora de UCAEP. Segundo, es tal el nivel de robo de impuestos y de dinero sucio en la economía, 40% de los contribuyentes ganan juicios por gestiones inadecuadas de tributación. ¿Qué piensa usted, don Albino? Bueno, sí, no sé dónde está ese dato correcto, o sea, cuál es la fuente que cuando quiera se lo doy, don Albino. Como no, la señora pues aquí no me merece ninguna credibilidad, habría que buscarlo, pero en buena hora que le ganen los juicios a tributación. Entonces quiere decir que tributación podría estar planteando no muy buenos juicios, o las armas jurídicas que tiene tributación no son las mejores, las más eficientes y las más eficaces para controlar el robo de impuestos, porque lo que se ha desarrollado en el país, contando políticos como usted, es las posibilidades del robo de impuestos a niveles estratosféricos, porque se han desarrollado las técnicas jurídicas, las leguleyadas. Deberíamos incluso nosotros tener una legislación que le prohíba a altos jerarcas de tributación, una vez que salen de tributación o de aduanas, irse a bufetes privados donde le enseñan a muchos empresarios a cómo burlarse de las reglas jurídicas y las reglas tributarias de este país, Yo no puedo resolver sus atavismos ideológicos, doña Rosibel. Yo no puedo resolver su cultura política de panfleto. No puedo resolver su cultura política de panfleto. No puedo, discúlpeme, ¿verdad? No sé si tiene asesores usted, no sé si tiene asesores, ¿verdad? Lo que sí me quedó claro es que usted no lee. Con todo respeto, don Luis Mesalles, una de las tiene que preocupaciones... traerse asesores de lujo, porque este caballero es un asesor de lujo. En pocas palabras, don Luis, ya tenemos muy poco tiempo. Para que le ayuden a salir de estas... Tenemos muy poco tiempo, don Luis porque se mete Mesalles. sin conocimiento a hacer demagogia política barata. ¡Qué barbaridad! Sí, demagogia política barata. Don Luis Mesalles, una de las preocupaciones que planteó yo vengo a discutir el inicialmente sistema tributario de Venezuela, de Bolivia, aquí, por favor. Don Otón Solís, cuando estaba en esta comisión presidiéndola, era que los mecanismos que se establecían para perseguir a las personas que lograban hacer el fraude fiscal eran muy difíciles, y de ahí la necesidad del registro de accionistas. Es decir, que una persona deshace la sociedad anónima en la que está y después crea otra. Es muy difícil hacer los embargos de bienes. Estas preocupaciones son las que permiten que hoy por hoy haya 2 informes importantes. Uno, el de la Contraloría, que habla de 22 grandes contribuyentes con un aporte, una declaratoria de cero
de cero ganancias. Y otro que tiene que ver con, bueno, básicamente, y los datos que hay de defraudación fiscal que son muy altos según Hacienda. Que asciende a más de 2 billones de colones. Que asciende a 2 billones de colones, exacto. ¿Cuál es su opinión con respecto a esta manera en que se logra defraudar al fisco costarricense? ¿Y cómo se lograría evitar? Hay un si problema no es a través del registro de hay un problema accionistas. Y cerramos con ello. De empresarios profesionales, ciudadanos inescrupulosos, porque no solamente hay empresarios, sino que hay ciudadanos que defraudan al fisco, que eso es un problema que hay que atacarlo. No conozco esas declaraciones que dice Dotón Solís, pero si es al principio del proyecto, este tema de registros accionistas no estaba. El resto del proyecto de fraude fiscal, que tiene otro montón de componentes que pretenden darle más herramientas y le van a dar más herramientas a tributación para poder controlar la evasión y la defraudación fiscal, ahí está. El registro de accionistas no es necesario. El informe del Foro Global de Transparencia, porque estamos hablando de transparencia. ¿A evitar que esos 22 grandes empresarios no declaren cero? No, porque es que las declaraciones cero no tienen nada que ver con quiénes son los accionistas, tiene que ver con su operación. Y Hacienda sabe quiénes son y puede ir a hacerle una auditoría a esas empresas, a ver qué fue lo que pasó con esas empresas. Ya están las herramientas. Y el proyecto de fraude fiscal, sin incluir lo de registro de accionistas, aún le da más herramientas. Entonces, ¿para qué meternos en el tema del registro de accionistas? Que es un tema que está embarrilando la cancha, que es un tema que se puede usar para extorsión política y que no va a ganar tanto tributación. Avancemos con el tema de fraude fiscal para reducir esas cifras tan astronómicas que hay de defraudación y que al país no le sirven, y avancemos en los demás proyectos que hay de más impuestos y de control y disminución de gastos que también requiere el país. Muchas gracias, don Luis Mesalles. Gracias también a don Albino Vargas. Ya no tenemos tiempo, don Albino. Vital y fundamental. Bueno, muchas gracias a nuestros y nuestras invitadas. Hasta aquí la revista matutina de este lunes 25 de enero. Que tengan buen día. Buenos días.